La verdadera Pascua. Amén. ¿Cuál es la verdadera Pascua de la que el Señor habla en su palabra? Amén. Y esto es más que una predicación, es una enseñanza. Amén. Que Dios en estos días me ha estado inquietando, ¿no? Me ha estado inquietando, no en estos días, ya desde hace tiempo, pero en estos días fue más fuerte. Y esta mañana Guillermo me dice, mi esposo me dice, ¿por qué tú no llevas la palabra hoy? Entonces yo le dije, pues déjame pensarlo. Y yo, como ya venía pensando en eso, comencé a leer y le compartí a él lo que yo había sentido. Entonces después lo animé a que lleváramos la enseñanza los dos y él me dijo, bueno, está muy bien. Amén. Entonces el inicio de la palabra lo va a comenzar el apóstol. Yo continúo luego con la otra parte. Él va a comenzar con el Antiguo, yo voy a culminar con el Nuevo Testamento. Pero para ello vamos a estar de pie y vamos a orar, ¿sí? Señor, te damos muchas gracias en esta tarde, alabamos y glorificamos tu nombre, te damos gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, por la presencia de tu Espíritu Santo en este lugar, y porque tu Espíritu Santo, tú nos prometiste en tu palabra que nos revelaría todas las cosas, Señor, y siempre tú revelas tu palabra y das enseñanzas que tú tienes allí, que muchas veces no la comprendemos o no la hemos comprendido o simplemente tú no nos las has revelado hasta el momento que tú quieres hacerlo, Señor. Por eso en esta hora ponemos esta enseñanza delante de ti y que sea tu Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, enseñando y ministrando, que tú des el entendimiento, que tú des la sabiduría para que esa palabra fluya poderosamente y pueda quedar arraigada en nuestros corazones y sea rema nuestras vidas, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos muchas gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia y porque tú eres bueno y porque tú nos has unido hoy, Señor, y nos has reunido en esta tu casa, estos tus hijos, en medio de todas estas celebraciones y todas estas cosas que que el mundo hace para entretener a las personas y muchas veces olvidarse del propósito que tú tienes en nuestras vidas. Aún los que son tus hijos, los que somos tus hijos, nos confundimos, nos dejamos envolver por estas cosas y nos alejamos de ti, Señor. Y por eso te doy gracias porque tú has traído este remanente hoy en la tarde a escuchar esta tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Recibimos al apóstol. Pueden sentarse. Bueno, hoy es un día muy hermoso en el cual un remanente fiel está aquí en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es muy importante recordar este día, porque es un día muy importante. O sea, este día de hoy, no me refiero a la celebración como tal, aunque también, pero más que todo a este día en particular, 25 de diciembre del 2016. Bueno, como decía Sonia, esta mañana sentí pedirle que llevara ella la palabra. Como ustedes saben, ella no lo hace usualmente. Pero hoy yo insistí, pedirle una vez más que lo hiciera, aunque yo no es que he insistido mucho, porque yo he respetado, digamos, su parecer con respecto a esto. Pero siento que se va cumpliendo un ciclo y siempre me ha parecido a mí muy absurdo esta celebración. Me ha parecido muy absurda. Siempre, desde que me convertí al Señor. Teniendo en cuenta la ignorancia
que hay en el mundo con respecto a lo que es el nacimiento, a lo que es la obra del Señor y especialmente a lo que es la Pascua, porque nos vamos a centrar en la Pascua. Y la gente ignora este asunto de la Pascua. Y los teólogos, y sin ser teólogo, uno se percata de que la Pascua es el centro de la obra de Jesús en el Nuevo Testamento y es el centro de la obra de Jehová en el Antiguo Testamento. Pero al mundo se le hace muy fácil tener un cliché repetitivo en el cual dice felices Pascuas. Y no habla ni siquiera de Pascuas, sino de muchas Pascuas. Felices Pascuas. Pienso que no puede haber más ignorancia en una expresión como esa. Por supuesto, en la gente del mundo, pero muchas veces hasta en nosotros mismos. Y yo, reiterando lo absurdo que me ha parecido todo esto, debe ser porque cuando yo me convertí al Señor, me convertí radicalmente. Y siempre he sido muy radical. No me refiero a estricto, sino radical. Aunque ser radical muchas veces lo lleva a uno a ser estricto. Pero radical es el que busca la raíz y se apega a ella. Entonces, en un primer tiempo, no hace falta que me suba más bien bájalo. Gracias. Ok. En un primer tiempo, yo decía, ¿para qué vamos a colocar un arbolito? Mucho menos un nacimiento, y mucho menos un vestido de San Nicolás. Decía yo en mi casa, me refiero a mi hogar, que yo estaba tratando de comenzar, y que comencé con Sonia. Pero en aquel tiempo se argumentaba la parte sentimental. No, que es bonito, que los regalos, que el niño Jesús, que poner por aquí, que poner por allá, que adornar, porque es otra época. Y bueno, uno condescendía y condescendió y condescendió y condescendió. Luego, siempre en ese planteamiento de que era absurdo, por muchas razones, entre otras porque Jesús no nació en este tiempo, el supuesto Jesús que estamos celebrando, entre otras cosas, como la más tal vez simple, pero hay otras más profundas, inclusive contradictorias. Entonces, bueno, seguí planteando mi asunto una década o 2 décadas después. Entonces se me dijo que sí, pero es que si lo hacemos con un propósito evangelístico para ganarnos a las personas, sabemos que eso no es la fecha y todo y que no tiene sentido, pero bueno, vamos a hacerlo porque a ellos les gusta y así vienen y escuchan el evangelio. Volví a condescender, pero seguía pareciéndome absurdo, sin sentido. De todas maneras, tampoco es que diga que sea pecado. No es pecado. Sobre todo en nosotros, en los ignorantes del mundo, es pecado. Y por supuesto, para un pastor se hace muy difícil, muy duro, decir, no pongan arbolito en su casa, no pongan nacimiento, no le traigan niños Jesús a sus hijos, eso es del diablo, eso es pagano. Es muy difícil para un pastor una predicación de esa.
aunque cabría. Entonces, hay un juego de condescendencia. Por supuesto, entendiendo que tampoco estamos pecando. Pero con el tiempo, Dios fue arrojando luz y revelación, y se vuelve a plantear el asunto. Y cuando Dios lo ilumina y le da revelación, todo el mundo se da cuenta que no tiene sentido, que es absurdo. Cuando me dijeron, vamos a poner unas luces en la iglesia. ¿Para qué vamos a poner luces en la iglesia? Bueno, vamos a ponerlas, está bien, condescendí. No quedan mal tampoco, no quedan mal. Tampoco estamos pecando. Pero yo dije, podemos hacer otra decoración, una decoración hebrea, qué sé yo, que se adecúa más a nuestra raíz. Pero bueno, no hice mucha fuerza tampoco. Sí creo que dije en un momento, hasta este año lo hacemos. El año que viene comenzamos a tomar en cuenta las fiestas hebreas. Bueno, eso lo dije. Entonces, bueno, llegamos a este punto esta mañana, ¿no? Cuando Sonia me hizo el planteamiento, mira, claro, no tiene sentido. Eso de felices Pascuas, sobre todo, es completamente absurdo. La gente no sabe de qué se trata eso. Para ellos, y uno escucha las canciones de Lavillo, que uno era la que bailaba en una época, y son las Pascuas, y entonces me voy a emborrachar y con mi morena voy a bailar toda la noche en las Pascuas. Entonces, con la Pascua está la borrachera, con la Pascua está el vicio, con la Pascua está de todo tipo de pecado. Entonces, no se puede justificar esto tan absurdo, sino es por una gran ignorancia. Pero bueno, hay un versículo en la palabra que dice, Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificada por nosotros. Y como les decía al principio, la Pascua es el centro de la obra de Jehová en el Antiguo Testamento. Y la Pascua es el centro de la obra de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Yo voy a invitarlos a leer un párrafo en el capítulo 5 de Éxodo. Usted, cuando busca información sobre esto, la información sigue siendo absurda, porque en toda esta información de Internet prevalece más la teoría católica. Entonces la Pascua para ellos es sinónimo de Eucaristía. Eucaristía, porque así le llaman ellos a su Pascua, la Eucaristía, que hace el cura repetitivamente. Y ellos colocan allí la Eucaristía, la cual Pablo llama la Cena del Señor. Entonces prevalece más el nombre que ellos le dan al nombre que le dan, que es el apóstol Pablo, que dice, yo recibí del Señor lo que también os enseñé. O sea, yo recibí esta Pascua del Señor, que la hiciéramos, porque la Pascua no es otra cosa sino la Cena del Señor. Y la Cena del Señor en el Nuevo Testamento se celebraba todas las semanas el día del Señor, que era el domingo. El día del Señor, que era el domingo. Y había una Pascua semanal en Israel, pero la Pascua especial era la Pascua anual. La fiesta de la Pascua, que era la fiesta más importante en todo en el pueblo de Dios.
Pascua que fue Jesucristo. Pero de eso le va a hablar más Sonia. Entonces, en el libro de Éxodo, versículo 1 dice así: después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Así de grosero. Más adelante, este planteamiento reincide repetitivamente en Moisés y Aarón: deja ir a mi pueblo. Por ejemplo, en el capítulo 8 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: entra en presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y se sigue repitiendo durante todas las plagas: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta. Nunca había habido una Pascua. Y Jehová se refería a la Pascua. Es más, Jehová le estaba dando chance a Faraón que dejara ir al pueblo para que le celebrara la Pascua. Pero el Faraón insistió en dejar al pueblo en Egipto. Y se llegó el tiempo. Entonces dijeron: vamos a hacer entonces la Pascua aquí, pero la Pascua va a ser con muerte. Y fue con muerte. Muerte de todos los primogénitos de Egipto. Fue algo impresionante. Muerte, castigo. Ahora, hermanos, en la Pascua resaltan tres enseñanzas o tres asuntos importantes. Uno es el sacrificio. Otro es la liberación. ¿Cómo es? La otra. ¿No lo anotaste? Busca tu chuletario. Sacrificio, liberación, ¿y qué va? Y esperanza. Sacrificio, liberación y esperanza. Hubo un sacrificio. Es lindo, porque Dios le dijo a Israel: busca un cordero y lo preparas con hierbas amargas. Por cierto, no le dijo: busca un marrano. Busca un cordero y lo prepara con hierbas amargas y me lo presentas a mí, y con la sangre de ese cordero tú vas a pintar los dinteles de la puerta de tu casa, porque esa noche pasará el ángel de la muerte, y las casas donde no esté ese dintel de la puerta marcado con la sangre del cordero, ahí van a morir todos los primogénitos. Entonces, en serio, era en serio, y fue en serio, porque esa noche salió el ángel de la muerte. Y dice que no había una casa donde no hubiera un muerto, y lloró todo Egipto. Y Dios no solamente mató a los primogénitos de los hombres, desde el primogénito de Faraón como hasta el último esclavo egipcio que no fuera de Israel, sino que mató los primogénitos de los perros, de los gatos, de las gallinas, de todos los animales. Era una peste total, porque hubo muerte, estaba apestada de muerte Egipto. Pero hubo un sacrificio, y ese sacrificio tipificaba el sacrificio del Cordero de Dios
de lo cual le va a hablar Sonia. Entonces, la Pascua representa un sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Representa una liberación, porque a causa de esa Pascua, Faraón aflojó, Faraón se intimidó, y no solamente dejó ir a Israel, sino que le dijo a Moisés: ven, Moisés, y sácame a este pueblo de aquí ya. O sea, los expulsó: váyanse, ustedes son una plaga, me mataron a mi pueblo. Ya estaba desesperado. Pero como diablo al fin, ¿qué es? Este Faraón, después que dejó ir al pueblo y que el pueblo se fue, insistió en perseguirlo. Insistió en perseguirlo y lo persiguió. Y habiéndolo perseguido, no solamente tuvo la grosería de salir a perseguir al pueblo que Dios había liberado, sino que también cuando vio que Dios abrió el mar rojo, ¿cómo lo abrió? El mar lo abrió en dos y su pueblo pasó por el seco entre las dos moles de aguas. Cuando el faraón, que venía con su ejército para detener al pueblo, su mano de obra esclava que se le iba y que le edificaba sus pirámides y sus cosas, sus tumbas de muerto. Entonces, cuando vio, entonces él osó meterse en aquella zanja que se abrió en el mar. Fíjese qué terrible es ese Satanás. Satanás es terrible para perseguir. Y Dios nos ha dado una gran liberación, pero Satanás no dejará de perseguirnos. Siempre tratará de atraparnos de nuevo. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos servido a Él. Hemos sido sus esclavos. Y Él no quiere dejar ir a sus esclavos que le promueven el pecado, que le promueven la maldad, el vicio, y le atrapan bastante gente para Él llevársela al infierno. Entonces, hermanos, todo eso, digamos que se desata de manera especial en los días de la Pascua. Hablo de la Pascua del mundo de hoy, de la ignorancia, de la Pascua ignorante del mundo, de la cual dice el Señor Jesucristo: vosotros erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Nosotros mismos, los cristianos, estamos ignorando las Escrituras, que esta es una Pascua absurda. Y el poder de Dios, el poder con que Él le da vida a esa palabra, ignorándola. Entonces, representa liberación, una liberación tremenda. Representa sacrificio, representa liberación y representa esperanza. Esperanza. ¿Por qué? Porque cuando ellos salieron de Egipto, Dios le dijo: te voy a llevar a una tierra prometida. Te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Te voy a llevar. Antes de que Sonia me propusiera este tema, desde antier, ya el Espíritu Santo me venía hablando de él. Y yo me metí en la concordancia electrónica y me di cuenta todas las veces que dice: deja ir a mi pueblo. Al menos 7 veces, que es las veces que Dios, no las conté, pero son muchas, y están todas las citas, en Éxodo desde el capítulo 5 hasta el 9 más o menos, donde Dios le dice a Faraón: deja ir a mi pueblo, y donde Faraón argumentaba, y inclusive hizo que en un momento dado el pueblo renegara de Moisés, porque cuando Moisés fue a pedir a Faraón tal cosa, entonces él le aumentó la esclavitud. Le dijo: ahora no les voy a dar paja,
vayan ustedes mismos y busquen la paja y me van a traer la misma cantidad de ladrillos todos los días, pero yo no le doy paja. Ahora salen y buscan la paja y ahora agarran el barro y me traen los mismos ladrillos, y le puso sus capataces que los azotaban, que los sometían como esclavos. ¿Pero por qué? Porque ustedes están ociosos. Y hablen con su libertador Moisés, que los está ustedes calentando la oreja. Y entonces eso significó que el pueblo se quiso levantar hasta contra el propio Moisés, como se levanta tal vez contra un líder cristiano, que habla lo que Dios dice en su palabra. Entonces, bueno, significa liberación. Y se pueden decir muchas otras cosas con respecto a esto, pero la predicadora invitada especial de este día tiene que tener su tiempo. Un aplauso para la predicadora. Amén. Entonces, esperanza. Esperaban una tierra que Dios le entregó, pero esperaban sobre todo, y lo dice aquí, esperaban al Mesías, porque ellos sabían que todas esas Pascuas, todos esos sacrificios que ellos hacían eran tipos de un Mesías, que sería la verdadera Pascua, cuyo Mesías, el Mesías Jesús, que ellos no recibieron como el Mesías Jesús, pasó en Jerusalén durante su ministerio 3 Pascuas. Te voy a quitar ese pedacito, Sonia. 3 Pascuas. 1, la Pascua cuando echó fuera a los cambistas del templo. Era tiempo de Pascua. Fue cuando los echó del templo. La segunda Pascua, cuando él dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Se proclamó él mismo como el pan. Eso también fue en tiempo de Pascua. Y la tercera Pascua fue cuando él murió. Pero en esa Pascua preliminarmente, él se produjo el canto de Hosana. Hosana, Hosana al que viene. Porque todos los judíos iban con su cordero para el templo, para que los sacerdotes mataran su cordero, y entonces ellos presentárselo a Jehová, como se había instituido la Pascua de Jehová, porque Dios dijo, celébrenme esta Pascua por sus generaciones. Y ellos seguían haciéndolo, pero solo que ahora toda esa multitud traía a un cordero, el Cordero Jesús. Iban con ese cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y toda la enseñanza y el acontecer del Antiguo Testamento está extrañablemente conectado con la Pascua que es Jesús. La Pascua antigua con la Pascua que es Jesús. Nosotros necesitamos conocer estas cosas para que no vayamos a pecar de ignorantes. Es muy importante. ¿Y sabe qué? En todo esto hay poder de Dios, porque esta es la palabra de Dios, y Dios está comprometido con su palabra, y Él le coloca a su palabra poder. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Él le coloca a su palabra poder. Él se ha comprometido a respaldar su palabra. Si usted se adecúa a su palabra, Él lo va a respaldar. Porque en la casa de los israelitas había alegría en la Pascua. En la casa de los israelitas había abundancia en la Pascua. Y a Dios le gusta que le celebren su Pascua. Amén. Así que dejo con ustedes a la predicadora Sonia. Amén. Un aplauso por el Señor. Dios les bendiga. Bueno, damos gracias al Señor por esta palabra. Amén.
A mí esta mañana cuando yo estudiaba un poco esto, o leía, le daba gracias a Dios por la revelación de su palabra, amén, porque cuando mi esposo contaba al principio de que cuando él creyó en el Señor fue radical, y él a veces hablaba de estas cosas bueno, ¿para qué el arbolito? ¿Para qué esto? ¿Para qué aquello? Yo no entendía mucho. Y de verdad uno va entendiendo que Dios es el que revela, y el Espíritu Santo. En el momento que sea, el Señor revela la palabra, y uno se hace rema en la vida de uno en el momento que Dios lo permite. Claro, yo le decía también a Guillermo esta mañana que todavía hay gente que inclusive en el altar te montan un arbolito. Lo hemos visto. Yo lo vi en estos días en la iglesia de un pastor amigo nuestro que tiene su iglesia en Estados Unidos, y yo decía, bueno, tristemente él es un tremendo varón de Dios. Muchas de estas cosas se practicaron y se practican porque nosotros no nos educaron, no nos enseñaron el significado de todo esto, ni de dónde viene, ni nada, ¿no? Y por eso todos caímos en ese error, y ahí se cumple la palabra de Dios cuando dice que erramos ignorando la Escritura y el poder de Dios. Y como decía el apóstol hace rato, no es que esto sea pecado, ¿verdad? Ni que nos vamos a condenar, ni que nos vamos a ir al infierno. Pero yo he entendido y he ido entendiendo que de la iglesia del Señor, y yo quisiera que en mi iglesia, Betel, nosotros vayamos dejando estos rudimentos y estas cosas que son del mundo, porque esto viene del mundo, y nosotros no estamos llamados a practicar las cosas que practica el mundo, ¿verdad? Sino lo que el Señor nos enseña en su palabra. Porque, bueno, de repente hay gente que dice, bueno, nosotros lo hacemos para la gloria de Dios. Bueno, hacerlo como para Dios, ¿verdad? Yo también lo decía, ¿ves? Pero resulta de que la palabra nos enseña tantas cosas en las que nosotros, sobre todo hoy que estamos hablando de la Pascua, no tenemos por qué caer en los errores, donde la palabra nos explica que son errores, porque son cosas paganas, eso es del mundo. Y nosotros, pues, lo que es del mundo no tenemos por qué ponerlo en práctica, sencillamente como es. Amén. Entonces estábamos hablando del sacrificio, de la liberación y la esperanza, ¿verdad? Vamos a buscar en 1 Corintios 5:7. 1 Corintios 5:7. Si alguien quiere hacer una pregunta, la puede hacer. Amén. Aquí estamos porque no queremos tampoco que si usted siente otra cosa o piensa otra cosa, usted se sienta como que le estamos imponiendo algo. Simplemente estamos enseñando la palabra, revelando lo que el Señor ha dado, y usted pregunte y nosotros pues le ayudamos a salir de las dudas, especialmente el apóstol, ¿verdad? 1 Corintios 5:7 dice así: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, pues nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amén. A nosotros no se nos está diciendo que no celebremos ni que no hagamos nuestra fiesta, ¿verdad? Simplemente que nosotros no vamos a usar los rudimentos del mundo, ¿verdad? Como lo dice la palabra. Y por ejemplo, hay personas que en ese tiempo y en toda la vida le gusta poner en la puerta de su casa la cara del señor ese que le dicen San Nicolás, o ese muñeco, esa cosa, esa imagen. Y nosotros, los cristianos,
O sea, yo he entendido y he comprendido cómo una persona cristiana y aún pastores pueden poner en la puerta de su casa la cara de ese, no sé si existió o no existió, no sé quién es, de ese muñeco, ¿verdad? Cuando no sabemos quién es, son culturas extrañas y no hace falta que nosotros, los cristianos, coloquemos en la puerta un muñeco de eso, ¿verdad? ¿Cómo? Y sí, ahí ponemos hasta los niños que le pidan cosas al tal San Nicolás y esas cosas, porque no estamos hablando del mundo, porque el mundo ignora, el mundo no conoce, pero nosotros los cristianos lo hemos hecho, ¿ves? Lo hemos puesto en nuestras paredes. Y entonces uno dice, ajá, pero ¿cuál es el problema? Eso no importa. Eso, no, sí importa, porque son imágenes y cosas que uno le va creando aún a nuestros hijos en el corazón, que luego les hacemos tropezar. ¿Ven? Les hacemos tropezar porque les estamos enseñando y les estamos sembrando algo en su corazón que no es de Dios. ¿Ven? No es de Dios. Y por eso aquí dice, ¿verdad? Aquí dice bien clarito que debemos limpiarnos de la vieja levadura, ¿verdad? Y que sea nueva masa sin levadura como sol. O sea, quitarnos esas cosas del mundo que venimos arrastrando, esas culturas del mundo que sin querer nosotros la hemos seguido practicando y la hemos seguido llevando adelante, cuando son fiestas paganas, eso es del mundo. Entonces nosotros tenemos que ir saliendo de esas cosas para ser verdaderamente libres como el Señor nos ha hecho libres. ¿Ves? Porque es increíble, hermano, ¿cómo puede ser posible que en la iglesia de Cristo haya tanta ausencia en este mes? Porque la gente se mete en ese ambiente, que es el ambiente de las luces, el ambiente de esto, tengo que salir a comprar las luces, tengo que comprar el arbolito, tengo que comprar la masa de las hallacas, tengo que comprar los aliños, tengo que comprar... Y la gente se entra en un desespero y en una cosa, que viene fulano, que viene sultano, no puedo salir porque viene mi tío, viene porque viene mi mamá. Es una malicia. O sea, nosotros no podemos dejar caer que eso nos envuelva. ¿Verdad? Muy bien, nosotros podemos recibir a nuestra familia, podemos compartir con ellos, pero primero yo tengo que ir a mi casa, a la casa de Dios, ¿ves? Adorar a Dios. Fíjense, nosotros tenemos una existencia los domingos de 70, 80, hasta a veces hasta 90 personas, y miren el grupito que hay hoy. ¿Ves? ¿Por qué? Porque están en la vieja levadura, ¿ves? Siguen en el mundo, porque si se practica esto, porque siguen atendiendo estas cosas, ¿eh? Dice que así que celebremos las fiestas, sí podemos celebrarlas, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo en la paz de Dios, ¿verdad? Celebrando nuestro fin de año, porque el fin de año se puede celebrar porque el Señor nos ha bendecido, porque el Señor nos regaló una casa, nos dio un carro, nos dio salud, como decía la hermana Juliana al principio, ¿verdad? El Señor salvó a mi esposo, nos ha prosperado, nos ha bendecido. Esas son cosas que hay que celebrarlas, ¿verdad? Hay que hacer fiesta, hay que hacer una alegría en el hogar, vamos a sentarnos a comer una comida hecha y no necesariamente tiene que ser una hallaca, si es la hallaca es la hallaca, pero que eso no nos envuelva en el ambiente del mundo, ¿verdad? Porque sí, ciertamente hay que darle gracias a Dios, y a mí me gusta celebrar el fin de año porque es un año de bendición, de victoria, aún las cosas malas, las cosas negativas que han pasado, ¿verdad? Bueno, le doy gracias a Dios porque, como decía Yuserber, ¿verdad? Mi hermano está preso, pero bueno, el Señor lo llevó allá con un propósito. Eso no es bonito, ni es cualquiera que oye eso y dice, bueno, pero esta muchacha está loca, ¿cómo va a estar alegre porque su hermano está preso? Pues sí. ¿Por qué? Porque el Señor lo llevó con un propósito ya, Él está escuchando la palabra y cuando Él salga de ahí, yo sé que Él se va a venir a congregar. Porque ahí Dios lo está tratando, ¿ves? Y el Señor lo está convirtiendo. Amén. Entonces, en ese pasaje encontramos entonces todas esas cosas que nos enseña allí el Señor, ¿verdad? Ahora busquemos ya va, que tengo este bosquejo, entonces que a mí no me gusta guiarme por bosquejo, me enredo un poco. Vamos a buscar capítulo 8 de Juan, versículo 34. Aleluya. Aquí vamos a encontrar la parte de lo que significa la liberación, de qué nos libró Dios, ¿verdad? Como decía el apóstol al principio, ¿verdad? El pueblo de Israel
salió libre porque estaba esclavo en Egipto, ¿verdad? En donde sufrieron tantas cosas horribles por las que ellos pasaron. Salieron del pueblo de Egipto y fueron libres, ¿verdad? El Señor los libró de la muerte porque el Señor mandó ese castigo, pues, de que murieran todos los primogénitos. Y los de Israel no murieron porque hubo una sangre que se colocó en las puertas para que el ángel, cuando la muerte pasara, pues no murieran los de Israel, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué nos dice la palabra en capítulo. El que lo tenga lo puede leer, por favor. ¿Tú lo tienes, hermana Leda? Juan 8, 34 y 36. Pero un poquito más fuerte, por favor. Hasta ahí está bien, hermana. Gracias. Entonces, ¿de qué nos vino a librar Jesús? El Mesías. El Mesías ese que esperaba el pueblo de Israel. ¿De qué nos vino a librar? Según lo que dice la palabra. De la esclavitud del pecado, ¿verdad? El pueblo de Egipto estaba esclavizado allá, en donde el pueblo de Israel estaban esclavizados en Egipto, ¿verdad? Igual nosotros hemos estado esclavizados o fuimos esclavos del pecado cuando estábamos en el mundo, porque Egipto representa el mundo o el mundo representa Egipto, ¿verdad? El Señor nos libró y nos sacó de ese pecado, ¿verdad? Entonces, si el Señor nos libró y nos sacó de ese pecado, ¿verdad? ¿Cómo? Entonces, ¿por qué vamos a continuar en los rudimentos del mundo? ¿Verdad? Haciéndolo. Porque cuando una persona coge el tema en el mes de diciembre, de que hay que pintar, que hay que poner, que hay que subir, que hay que... caemos en ese círculo, ¿verdad?, de esclavitud. ¿Por qué es una esclavitud? Yo tengo que salir a buscar las hallacas, porque yo tengo que subir aquí, porque yo no sé qué. Hablaba yo en ese día con mi hermana y claro, ella no es cristiana, ella no es convertida. Y ella, no, que yo me siento triste, porque yo no voy a poder hacer la cantidad de hallacas que hacía. Que yo le digo, mamita, pero por favor, ¿por qué te tienes que poner así? No importa, haz las que el Señor te provea. Lo importante es que te sientas bien, que te sientas cómoda. Y bueno, y gloria a Dios y alaba a Dios, ¿ve? Pero no te sientas mal. Hasta casi lloraba, ¿ve? Casi lloraba, se le quebró la voz y todo. Entonces, ahí es donde yo comencé a pensar, pero ¿cómo puede ser posible que nosotros caigamos en esto? Porque yo antes lo hacía, o sea, yo tengo muchos años que ya el Señor me ha librado de eso, pero yo me ponía igual, que si no tengo ropa para el 24, no tengo ropa para el 31, y todas esas cosas. Entonces, ¿por qué? Porque a uno le metieron ese chip desde niño en el hogar, esos viejos rudimentos, esa vieja levadura, todo eso. El estreno del 24 y hasta del 25, el 31 y el primero, la ropa interior amarilla, las lentejas, la maleta, toda esa malicia. Yo sé que ya nosotros no practicamos eso, pero todavía hay cositas que quedan ahí, ¿ves? Hay cosas que quedan allí. Entonces yo he conocido cristianos que hacen esas locuras, no por si acaso. Entonces usted dice, bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Dónde está Cristo allí entonces? ¿Ves? Entonces, el Señor nos libró, como dice aquí, ¿verdad?, la palabra, del pecado, ¿verdad? Del pecado que nos tenía atados, que nos tenía clavado allí en el mundo con todas esas cosas, ¿verdad? Entonces venimos a Cristo, ¿verdad? Hemos sido libres del pecado, vamos a olvidarnos de esas cosas, ¿verdad? Que esas cosas no nos atrapen, que esas cosas no nos envuelvan, porque yo le comentaba a Guillermo esta mañana, la Pascua. La verdadera Pascua es Cristo. Y la gente dice, felices Pascua. Y la gente no sabe ni lo que es la Pascua. Y la gente no sabe que la Pascua es Cristo. Y la gente no sabe lo que sufrió el pueblo de Israel esclavo en Egipto. Que comían el pan sin levadura, que era agrio.
que representó, esas fueron unas cosas que leí que representaba algo, ya las hierbas amargas representaban el sufrimiento, todas esas cosas tan horribles que vivió el pueblo de Israel, y cuando, claro, ellos salieron y fueron libres, pues ya ellos celebraban su comida diferente, ¿no? Y mataban el cordero y todo eso, ¿ves? Ya nosotros no tenemos, o sea, ya nosotros el Señor nos libró de eso, gracias al Señor, no tenemos que matar ningún cordero ni nada de eso, porque ya lo hizo Jesús, ¿verdad? Jesús es nuestro cordero, fue nuestro cordero que murió en la cruz por nosotros. Entonces, si Jesús hizo todo eso para que nosotros no tuviéramos necesidad de todas estas cosas, ¿por qué seguimos haciendo cosas que no es matar un cordero, pero seguimos con la corredera de las hallacas, con la corredera de la ropa, es la misma esclavitud? ¿Ves? Entonces ya nosotros tenemos que ir saliendo de esos ritos. Primero porque esas son cosas paganas, cosas que son del mundo. ¿Ves? A mí, hermanos, le voy a ser sincero, me costó entender esto. Eso me costó entenderlo, pero el Espíritu Santo de Dios me ha ido ayudando y me ha ido tratando con estas cosas, porque inclusive hay hermanos que mandan mensajes de esos prediseñados en donde sale la imagen del Señor ese, no le voy a decir San Nicolás porque no es ningún santo, del matacho ese, o te mandan el gorrito, o te mandan el muñequito de nieve. Entonces yo decía, yo lo hacía también, yo decía, pero qué error tan grande el de nosotros caer en esas cosas cuando hay tanta palabra en la Biblia bonita que tú puedes mandarle a las personas de bendición, de prosperidad, por este fin de año y por el año nuevo, sin tener que caer en esas cosas, porque entonces estamos igualitos que la gente del mundo. ¿Ves? Entonces vamos a prepararnos, vamos a escudriñar, vamos a revisar qué es lo que, si nos mandan un mensaje, a leerlo bien, qué es lo que contiene, qué es lo que dice, para nosotros no reenviar algo que de repente ni siquiera el Señor nos los ha puesto, y eso no le va a hacer a la persona ni fu ni fa, o sea, no le va a ministrar absolutamente nada, porque no es palabra de Dios. ¿Ves? Por ejemplo, yo ayer y antier, todas estas cosas que el Señor me ha estado dando, yo se las he estado enviando a mi familia. Yo hasta le dije a Guillermo, esta enseñanza es un poco complicada, yo creo que la gente no la va a entender, pero yo no, sí la van a entender. Y yo, bueno, el Espíritu Santo la revelará. ¿Ves? Porque ¿qué hago yo con mandarles a ellos felices Pascua, próspero año nuevo, y un muñequito de nieve, y un San Nicolás, y un arbolito, y no sé qué? Eso se lo manda el mundo entero. Yo tengo que mandarle otra cosa, que le impacte, que lo inquiete, que diga por qué es esto, por qué aquello, ¿ves? Que le haga indagar la palabra de Dios, ¿ves? Entonces, seguimos. ¿Cuál será la esperanza que el Señor nos va a dar? Amén. Pero hay un versículo que me gustaría que leyéramos, que es Hebreos 8, 5, 9. Por favor, alguien que lo tenga. Hebreos 5, 8 y 9. Hebreos 5, 8, 9. No, Hebreos 8, del 5 al 9. No, perdón, el 5 y el 9. ¿Lo tienes, Juliana? ¿No? ¿Quién lo tiene? La hermana Sandra. ¿Y el 9? Amén. Entonces, hay un pacto allí, ¿verdad? Hay un pacto de Dios. Nosotros debemos permanecer en ese pacto, ¿verdad? En el pacto de Dios. Porque si nosotros nos desviamos, pues no estamos haciendo absolutamente nada. Seguimos en los mismos rudimentos del mundo, ¿ves?
En esta tarde, en realidad, lo que ha enseñado el apóstol y lo que estoy tratando yo de enseñar, ¿verdad?, son enseñanzas no muy fáciles de comprender, ¿verdad? Y a veces hasta sé que chocan porque tenemos mucho tiempo practicando estas cosas, ¿verdad? Lo que queremos es hacer entender a ustedes, los que están aquí en esta tarde, es que nosotros debemos ir comenzando a dejar este tipo de rudimentos y a comenzar, ¿verdad? Dejar esa levadura vieja y comenzar a meternos en la onda que el Señor de verdad nos demanda. ¿Ves? Nos demanda sin tener que volvernos religiosos, sin tener que volver, como decíamos esta mañana, tampoco es que la gente vaya a creer que queremos volvernos judaizantes, no señor, porque tampoco, nosotros somos evangélicos, ¿verdad? Redimidos por la sangre de Cristo, más nada, ni estamos predicando doctrina falsa, ni estamos nada de eso, simplemente lo que queremos es que las personas de Dios, ustedes en esta tarde, puedan ir comprendiendo lo que significan este tipo de fiestas en este tiempo, ¿verdad? En este tiempo. Diga, hermana, ya va. Uh-huh. Bueno, lo que pasa es que precisamente lo que queremos ir hablando y ir enseñando, ¿verdad? Porque nosotros acostumbramos, yo me acuerdo que yo más de una vez en mi casa y yo puse el pesebre, porque los niños me decían, mamá, pero el pesebre, que no sé qué. Y yo decía, bueno, mientras uno no lo adore, uno pone el pesebre. Y hacemos, pero resulta de que siempre detrás de esas cosas hay algo que el enemigo quiere sembrar, ¿ves? Cuando los niños fueron creciendo, uno les fue explicando, les fue enseñando, y ya ellos tenían 7, 5, 6 años y ellos ya comprendían perfectamente lo que les habíamos enseñado al respecto, ¿ves? Entonces, por supuesto, si en la Biblia en ninguna parte sale de que el nacimiento de Jesús fue el 24 de diciembre, ¿por qué nosotros tenemos que caer en ese error? ¿Ves? Porque si nosotros vamos y compartimos eso con la familia, pues la familia no va a salir del error, ¿ves? Entonces, uno más bien es el tiempo de compartir y explicarles. Si ellos no lo quieren entender, bueno, ok, pero hay que explicarlo, ¿ves? Ajá, felices Pascua, pero ¿por qué felices Pascua? Vamos a sentarnos, vamos a hablar lo que es verdaderamente la Pascua. La gente le va a agradar y va a entender y va a decir, oye, ¿verdad que sí? ¿Verdad que la verdadera Pascua es Cristo, Jesús? Amén. Y explicarles de dónde viene esa Pascua. Eso es una enseñanza que inclusive mueve a las personas a si es posible, volver su rostro a Cristo. ¿Ve? Porque uno les está hablando claramente quién es Jesús y quién es la Pascua y quién es el verdadero Cordero y por qué Él murió en la cruz por nosotros, ¿verdad? Ok, seguimos entonces. Busquemos Juan 1:29 y uno que por favor busque Efesios 1:7. Juan 1:29 y otro que busque Efesios 1:7. Dígame, hermana Juliana. No la hay. Sin mi muerte. Uh-huh. No es tan importante como su muerte. El nacimiento de Jesús, inclusive lo que decía el apóstol al principio, la gente está celebrando desde anoche el nacimiento de Jesús. ¿Y qué celebración hay? Licor, fornicación, adulterio, parranda, fiesta, baile. Entonces, uno dice, ajá, pero ¿qué locura es esta? O sea, ¿cuál es ¿qué es lo que realmente la gente celebra? Supongamos que Jesús haya nacido el 24 de diciembre o el 25. Esa es la manera de celebrar el nacimiento de Jesús. Por ejemplo, la gente del mundo. Y nosotros los cristianos
caemos en los mismos errores con otras cosas. A lo mejor no brincamos, no bailamos, no consumimos licor, pero caemos en la misma, en otras cosas, pues, en otros errores, ¿ves? Entonces, bueno, tristemente hemos caído en estas cosas porque no tuvimos quien nos enseñara realmente la palabra de Dios con respecto a esto, porque, por ejemplo, cuando nosotros creímos en el Señor, lo que se predicaba era religión. No te pongas esto, no te pongas aquello, no subes, no bajes, si ves televisión es pecado, si oyes música es pecado, si te pintas eres mundana, si te pones un vestido, todo eso era el evangelio, ¿ves? Gracias al Señor uno escuchaba eso, mas nosotros no practicábamos esas cosas porque el Señor nos llevó a una iglesia, gloria a Dios, en donde no había este radicalismo, vamos a decir, esta religiosidad. Pero, sin embargo, uno siempre se sentía como perseguido por los demás evangélicos que sí eran así, ¿ves? Pero bueno, el Señor poco a poco, ¿verdad? Yo creo que el Señor está revelando algo y no lo voy a decir ahorita, más algún día el Señor me lo dirá. No, porque eso lo estoy sintiendo esta mañana, pero ahorita no me atrevo a decirlo, algún día lo diré. Pero todo va a llegar, todo así como el Señor está revelando esto y ha ido revelando cosas, en su tiempo el Señor dirá otras cosas. Vamos a ver Juan 1:29. ¿Cómo que no existe? ¿Quién lo tiene? Hermano Víctor, ¿tú lo tienes? Léelo duro, por favor. Esa voz que tienes tú es Juan 1:29. No, Reina Valera. Ajá, pero es Reina Valera, el versículo. Ah, bueno, varón, lea, pues. Haga el favor, profesor. Ahí está. El Señor le reveló a Juan el Bautista cuando Jesús fue, ¿verdad?, a que fuese bautizado para testimonio del mundo. El Espíritu Santo le reveló a Juan el Bautista quién era ese hombre que iba entrando allí. Era el Cordero de Dios que quita el pecado. Él lo dijo, he aquí el Cordero de Dios. O sea, Jesús, el Cordero de Dios, ya nosotros no, gracias a Dios no pasamos por esa prueba de tener que sacrificar un animalito ni nada de esas cosas, ¿verdad? Sino que ya Jesucristo lo hizo. Y el Señor nos libró del pecado a través de su muerte. ¿Ves? A través de su muerte nosotros hemos sido librados del pecado, libres de la esclavitud del pecado, de cualquier pecado que practicábamos, ¿verdad? Nosotros no tenemos por qué vivir el mes de diciembre esclavos a una corredera, hermano, porque eso no es de Dios. ¿Ves? Que si una corredera por la pintura, que si una corredera por los zapatos, una corredera, pagamos la yaca más cara, que si subimos, que si bajamos, que si esto, que si aquello, ¿me entiendes? Yo por lo menos ayer hice una carne, no tengo gas, pero en mi casa, en la casa de mi madre, todos los años se hacía asado, se hacía pernil, se hacía hallaca, se hacía un montón de cosas. Por eso es que mi hermana andaba traumatizada, porque ella, como no pudo este año hacer esas cosas, porque no hay dinero, porque la situación está difícil, pues eso para ella era algo bochornoso, ¿ves? Entonces, yo decía ayer, cocinando la carne, y hasta mandé fotos y todo, echándole broma a la familia y eso, pero yo en el fondo, yo decía, ¿por qué yo tengo que estar haciendo este asado aquí sin gas? Porque es diciembre. ¿Qué es eso? Claro, yo hice mi carne contenta con mi esposo y lo compartimos chévere, pero hubo un momento que había como, porque yo puedo hacer esta carne cualquier otro día, otro momento, o sea, no tiene por qué ser. Y incluso le dije a Guillermo, ¿sabes qué, Guillermo? Estoy cansada, me voy a bañar y me voy a acostar a dormir, porque yo estaba como brava conmigo misma, ¿ves? Pero entonces yo dije, porque si el Señor me está hablando desde hace días de esto, porque yo caigo en la misma gafedad de ponerme a hacer una cosa allí con ese apuro, pues, con esa, ¿no? Entonces después yo dije, bueno, Señor, gloria a Dios, compramos la carne, vamos a cocinarla, vamos a disfrutarla en paz, en alegría y en armonía, ¿ves? Pero yo no vuelvo a caer en esa trampa.
Yo no vuelvo a caer en esa trampa porque no quiero, no me agrada, no me siento bien con Dios haciendo eso así de esa manera. ¿Ves? Y bueno, uno puede hacer su comida y su cosa, pero en tranquilidad, sin corredera, y puede ser el 24, el 25, el 30, el día que sea. ¿Ves? Porque uno tiene, claro, pero no con este afán, porque no es de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? Ah, porque no hay real. Bueno, entonces Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él nos ha librado del pecado, nos ha librado. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a ser tan groseros, verdad? De no venir a la casa de Dios a honrar su nombre, de no venir a adorarle, de no venir a escuchar la palabra, de caer en estos afanes cuando el Señor nos libró de eso y nosotros queremos después, sí, como hechos los bobos, a volver a caer en lo mismo, ¿ves? A caer en esos rudimentos y en esas cosas. Y entonces mandando ese tipo de mensajes con el muñequito, con el gorrito, con esas cosas que eso no le agrada a Dios, hermano. Eso no le agrada a Dios porque no son cosas de gente convertida a Cristo y redimida por la sangre de Cristo, ¿ves? Sino que seguimos igual que la gente del mundo, ¿ves? Haciendo las mismas cosas que hace la gente del mundo. Pues hay que mostrarle al mundo que somos diferentes sin caer en la religiosidad, sin que de repente nos digan, mire, estos ahora como que son judaizantes, ¿ves? Porque tampoco es la idea, sino mantenernos en la santidad y en la doctrina que el Señor nos ha enseñado en su palabra. Amén. Vamos a ver qué dice Efesios. Ya va que el hermano Juan Carlos quiere decir algo. Bueno, estamos hablando de que todas esas cosas son fiestas paganas, ¿ves? ¿Por qué? Porque la cena es parte de... No, la cena viene siendo parte de la Pascua, de la comida que el pueblo de Israel preparaba, ¿cómo? De las fiestas, ¿ves? O sea, no es que no se debe hacer, sí se puede hacer, claro, pero tú no puedes llevar eso al extremo de llevar eso como que esta es la cena Navidad porque estamos celebrando el nacimiento de Jesús, porque la gente cena porque está celebrando el nacimiento de Jesús. Jesús, la palabra no dice que nació ni el 24 ni el 25 de diciembre, ¿ves? Porque la gente cena inclusive a las 12 de la noche, cuando ponen el muñequito en el pesebre. Ah, ya nació Jesús, vamos a comer. Eso no es, así que lo hace la gente. ¿Ves? A lo mejor la profesora ya dice que no, pero la mayoría de la gente lo hace. ¿Ves? Entonces, bueno, porque la gente lo hace para celebrar el mes, para celebrar el fin de año, para celebrar eso, pero todo eso viene de allí, todo eso viene de allí. El punto es cómo tú lo vas a hacer, cómo tú lo vas a recibir, cómo tú lo vas a practicar en tu hogar, ¿ves? Pero si tú estás en un trabajo, en una empresa, tú trabajas en un banco y te dicen, mire, vamos a celebrar, vamos a hacer un desayuno, vamos a hacer un almuerzo, bueno, tú lo compartes normal, ¿ves? Yo lo veo así, ¿ves? El punto no es que la gente, tú en tu casa, ya como cristiano, tú vas a decir, no, nosotros tenemos que cenar el 24 porque yo lo hacía y todavía hay gente que lo hace, porque estamos celebrando la cena de Navidad y todavía hay gente cristiana que dice Felices Pascuas, y la gente no sabe lo que es la Pascua, ¿ves? Y a lo mejor hasta los mismos predicadores no han profundizado lo que significa la Pascua, ¿ves? Eso es lo que queremos nosotros hacer, que ustedes reflexionen y vean y conozcan, ¿verdad? No es que estamos prohibiendo que usted se coma una yaca, ni que usted se la pueda comer el 24, el 25, el 18, no estamos llegando a esos extremos, ¿verdad? Efesios 1:7. Lea, Paz. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. El perdón de pecados. Ese perdón de pecados lo tenemos acá. ¿Cómo? Por su gracia y por su sangre. Amén. Entonces nosotros, hermanos, el Señor nos sacó de Egipto. ¿A cuánto sacó Dios de Egipto? Amén. El Señor nos libró
del pecado. Entonces, como decía el versículo que leímos al principio, que ahora no sé dónde está, salgamos de esos rudimentos del mundo, ¿verdad? De esa levadura vieja, ¿verdad? Y entremos en los rudimentos del Señor. Amén. Y tratemos de enseñar a las personas, a las familias, qué significa verdaderamente la Pascua. Vamos a ir sacando a las personas de eso y que la gente comprenda. Y si la gente va a comerse una yaca y va a celebrar una cena, que entienda por qué está celebrando una cena, por qué está comiendo una cena, ¿entiendes? No es porque está celebrando el nacimiento de Jesús, ¿ves? Porque no es una verdad, no es una verdad. Amén. Yo quisiera leerles una reflexión que encontré muy bonita en la internet con respecto a todas estas cosas, que dice así: la Pascua del pueblo judío se celebró sacrificando un cordero, untando su sangre en las puertas y comiendo el cordero asado con panes sin levadura y listo para partir. Dios hirió a todo primogénito de Egipto y murieron. Después de esto salió el pueblo de Israel libre de la esclavitud de Egipto sin haber muerto ninguno de ellos, pues Dios los perdonó por la sangre del cordero en las puertas, lo que le decía el apóstol. Esta liberación se efectuó solo una vez, fue una figura de lo que había de hacer Jesucristo. Jesucristo murió una sola vez, no es que a cada rato Jesús se montaba en la cruz y moría, no, una sola vez, ¿verdad? El Hijo de Dios por ti y por mí. Jesús fue crucificado en la cruz y derramó su sangre para librarnos de la esclavitud del pecado. Él ha sido nuestra Pascua, murió solo una vez. Si Cristo, que es nuestra Pascua, ya ha sido crucificado por nosotros. Amén. Jesucristo es nuestra Pascua. Eso es simple y llanamente lo que nosotros le podemos enseñar a las personas para que puedan comprender, especialmente a las personas, hasta familia de nosotros que nos invitan, nos pueden invitar en algún momento y no conocen al Señor. Bueno, uno va, comparte, pero en la posibilidad que Dios lo permita, uno les explica qué significa la Pascua. ¿Ves? Aprovechar esa reunión en la mesa cuando estemos allí y decirle a las personas: ¿ustedes quieren saber el significado de la Pascua? ¿Usted cree que la persona le va a decir que no? Va a decir: nosotros queremos saber. Entonces usted le enseña lo que significa la Pascua. ¿Quién es nuestra Pascua? ¿Verdad? Nuestra Pascua es Cristo Jesús, que murió en un madero por nuestros pecados. Como decía Juan, que aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, murió una sola vez por nuestros pecados. El Señor nos libró de poder nosotros estar todos los años matando un cordero o matando una paloma de acuerdo al pecado o matando X o Y. No, el Señor nos libró de eso. Amén. Entonces, la enseñanza que hoy trajimos acá es básicamente que nosotros podamos comprender lo que significan estas fiestas paganas. No solamente la de este mes, está la del carnaval, que a veces la gente cae en esas cosas, ¿ves? Porque eso es fiesta Baal. ¿Ves? Las fiestas de Semana Santa, todo eso son fiestas paganas, ¿ves? Que nosotros sin querer caemos a veces en esas cosas. Yo recuerdo que Bexabé cuando estudiaba pues, que se iban los niños, se disfrazaban, ella se quería también disfrazar, ¿ves? Y los niños también, pero más Bexabé, los niños entendieron muy rápido las cosas de Dios, las enseñanzas, esas cosas. Y yo, bueno, a nosotros nos costaba explicarle a ella por qué esas cosas, porque esas son, los mismos maestros caen en esos errores porque ellos no conocen. Pero esas son fiestas a Baal. ¿Y quién es Baal? Entonces nosotros nos vamos a mezclar en esa locura de celebrarle una fiesta al diablo. ¿Ves? Con el cuento del caramelo, con el cuento de que me disfrazo de qué sé yo, de los muñequitas estas superpoderosas, o me visto de Batman, o me visto de Superman, o de X o Y. Entonces, hacemos a los sacrificios a la carne, hacemos a que los niños nuestros caigan en esas cosas y practiquen esas cosas en la inocencia de ellos, porque ellos no saben. Pero si uno les explica a ellos por la palabra, ¿verdad? Ellos van a ir comprendiendo todas esas cosas, ¿ves? Porque mis hijos nosotros los enseñamos, y yo les contaba a los hermanos unos días atrás que uno de mis hijos que están en preescolar, la Bedel lo quiso como, hubo un acto de ir a ponerle flores a una muñeca de esas,
y él dijo que no iba y se quedó ordenando el salón, la maestra lo dejó y entró la Bedel y le preguntó que por qué él no había ido y él le dijo que no porque él no adoraba imágenes. Porque exactamente él dijo así: yo no adoro imágenes, yo soy evangélico y soy el hijo del pastor de la iglesia de allá abajo. Eso vivíamos nosotros en Cordero. Eso me lo contó la misma mujer después, porque después que ella escucha eso, a ella le impactó, porque cuando hubo el accidente y los niños murieron, ella fue al velorio y ella se me sentó al lado y me dijo: señora, me dio el pésame, no sé qué, me dijo: ¿usted sabe qué? Que a mí su hijo me habló de Dios. Entonces ella me cuenta de lo que yo les acabo de contar. Y ella me dice: y a mí me impactó mucho eso, porque él me lo dijo con tanta madurez y yo lo vi él contento arreglando el salón y los demás niños estaban por fuera. O sea, que no fue que él se sintió mal, no, mi papá me lo prohibió, mi mamá no. Él con mucha libertad se quedó allí ordenando el salón. Cuando ella me cuenta eso, yo claro, del momento yo le escuché y yo, bueno, amén y tal, no sé qué. Bueno, esta hermana hoy por hoy es convertida a Cristo. Ella dice: a mí me predicó fue su hijo, que es la hermana Jesusa. ¿Ven? Y a la profesora, y otra profesora que también mi otro hijo, ella le daba clases, él le llevaba tratados, le regaló un Nuevo Testamento y ella dice que ella había sido cristiana y ella se había apartado y a través de él ella volvió a Cristo. ¿Ven? Porque ella veía que ellas no practicaban esa malicia y veía a ponerle flores a la Matacho, ni nada de eso. Entonces ellos se impactaban y un día la directora me llamó y me dijo: mire, ¿por qué sus niños no practican, o sea, no obedecen, no salen a... Nosotros no nos vamos a hacer responsables de lo que ellos les pase? Y dije: no se preocupe, profesora, ellos saben el que ellos se van a comportar en el salón, ellos no van a hacer ningún daño cuando se queden solos. ¿Ves? ¿Por qué? Porque ya a ellos se les había sembrado los valores de la palabra de Dios y en ningún momento se sintieron menoscabados por no practicar esas cosas. ¿Ves? ¿Por qué? Porque ellos se les instruyó, se les enseñó y ellos comprendieron la palabra de Dios. Igual que con los disfraces, igual que con todo eso. ¿Ves? Ellos comprendieron. Entonces, sí, más bien nosotros conocemos cristianos, pastores, que han metido a sus hijos en colegios católicos, en colegios adventistas y en colegios no sé qué, porque allá hay, ¿cómo que dicen? Son rígidos. Pero si ahí está la palabra que tú los puedes enseñar y a donde ellos estudien, ellos van a mantenerse firmes en el Señor. ¿Ves? El punto está, hermanos, es en la enseñanza que uno le dé a los hijos, en la oración que uno tenga por sus hijos, ¿verdad? Hay otros que no obedecen, porque no vamos a decir que todos, hay muchos que son desobedientes y aunque tú les instruyas, les enseñes, ellos buscan el camino malo y ya eso es rebelión, eso es otra cosa, ¿ves? Pero cuando uno forma a su hijo y le enseña la palabra de Dios, esos niños permanecen allí. Ellos van a permanecer allí porque ellos han recibido la sana doctrina de Dios. Y no solamente en esto que estamos hablando ahorita, sino en todo lo que hemos hablado anteriormente. ¿Ves? Porque yo sé que no es fácil en este mundo que vivimos tener que decirle a un niño: mira, no vamos a poner un arbolito, no más, pero con la ayuda del Señor y preparando a los niños con tiempo, ellos van a ir comprendiendo. Ahora, si usted no le enseña eso y llega el mes de diciembre y dice: no vamos a poner bolitos, no vamos a... Claro que para ellos va a ser un impacto. ¿Ves? Uno tiene que ir enseñándoles la palabra, todas estas cosas, y ellos lo irán comprendiendo. Amén. De todas formas, hermanos, esto simplemente es una enseñanza, como decía el apóstol. Nosotros no estamos diciendo que esto sea pecado, ¿verdad? Y estamos tratando de formarlos y ustedes en el Señor toman sus decisiones. Amén. Si usted pone sus luces en su casa, ponga sus luces. Si usted quiere, póngalas. Simplemente nosotros estamos orientando y estamos tratando de que usted comprenda lo que realmente la palabra enseña al respecto. Amén. Bueno, Dios les bendiga, vamos a estar de pie y vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Gracias por la revelación de tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, que es el que nos enseña, nos habla, nos redarguye. Y gracias, Señor, porque tú eres nuestra Pascua, porque hemos comprendido, Señor, tu sacrificio en la cruz, y que la verdadera Pascua eres tú, Señor, y que si no hubiese sido por ti, Señor, por ese sacrificio en la cruz, no estuviéramos nosotros aquí en esta hora, Padre. Bendito y alabado sea tu nombre, Jesús. Gracias, Padre,
Y te pido, Señor, que esta palabra sea de bendición, no de confusión, ni de sentirse mal las personas, sino de que sea una palabra de reflexión y de meditación y de bendición para las vidas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén. Dios les bendiga. Pueden tomar asiento. Amén. Bien, vamos a orar y vamos a bendecir las ofrendas. Vamos a recibir los anuncios y nos vamos a retirar contentos. Padre, esta tarde presentamos delante de tu presencia estas ofrendas que sean de olor grato delante de ti. Recíbelas, te las presentamos con alegría, con gozo, con paz, con regocijo. Muchas gracias por la palabra, por la pastora, por la enseñanza, por la libertad que tenemos en Cristo para hacer o no hacer, pero siempre honrarte en paz a ti. Gracias, nuestro Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a presentar nuestras ofrendas a Dios. Muy bien. Este martes tenemos oración a las 7 de la mañana, de 7 a 8:30. Aproveche que está de vacaciones y venga a la oración de 7 de la mañana a 8:30. El día viernes tenemos nuestro culto a las 6:30, el día viernes. Y el próximo domingo, 1 de enero, tenemos culto también a las 4:30. Vamos a darle un aplauso a Dios. Y vamos a darle un aplauso al Señor por el transporte a domicilio que hoy se implementó. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Entonces el próximo 1 de enero tenemos culto a las 4:30. Amén. Anime a otro para que se vengan y estemos todos aquí en la casa del Señor. Amén. Bueno, vamos a orar y vamos a despedirnos con paz. Padre, gracias en esta tarde, en el nombre de Jesús. Llévanos con tu gozo, con tu alegría y con tu bendición. Nos vamos con libertad, con tranquilidad, con paz, a descansar y a gozarnos en tu presencia, a compartir con nuestros familiares y a todas esas cosas bonitas. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a hacer el servicio de retorno también, pero vamos a involucrar al hermano. Tenemos un nuevo transporte aquí. Hoy día, Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo y más allá. Creo que le quedaría a la hermana. Muy bien, hermano, estamos despedidos, que Dios le bendiga. Amén. Yo estoy equivocada. No lo consigo. La palabra donde dice que lo importante no es tu muerte, sino no es tu conocimiento. ¿Y de dónde saqué yo? Nunca lo expresó. A lo mejor hay cosas que escuchan en una predicación o algo así y las recibe así Y él busque y yo digo, pero ¿será que yo no lo sé? Él dijo que se conmemoraba su muerte. Ajá. Más